Señores y señores, bienvenidos, muy buenas noches, un gusto poderles saludar. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lisa. Muy buenas noches, licenciado. Bueno, señores y señores, muy buenas noches a todos, bienvenidos, un gusto poderles saludar. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a la quinta unidad, semana número 2, por ende, tema número 2. Vamos a iniciar con el contenido de las actividades que tenemos planificadas para el desarrollo de las actividades de la presente clase. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje. Vamos a iniciar todo lo que corresponde a la tarea. Estamos en la asignatura de inglés. En la unidad número 5, gramática. El tema número 2, cómo conjugar el presente simple, lo que nosotros vamos a ver en el desarrollo de esta clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones del desarrollo de la actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 5, tema número 2, para poder resolver la tarea. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer en el desarrollo de esta actividad? Dice lo siguiente: desarrolla las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. Primero, describe cómo se conjuga el presente simple. Tienen ustedes que describir cuáles son las reglas, cuál es la estructura para conjugar el presente simple. Tanto en español, obviamente los ejercicios, los ejemplos, ustedes lo tienen que hacer en español y en inglés. La siguiente, la segunda actividad dice traduce al español las siguientes oraciones. Ahí ustedes tienen apenas 3 oraciones que ustedes tienen que traducir al español. Tenemos, por ejemplo, I drink too much coffee, we drink too much coffee y they drink too much coffee. ¿Qué significa? Ustedes lo tienen que traducir. Dice la tercera actividad, luego de traducirlas, transfórmelas a pregunta y responda en las actividades tanto afirmativa y negativa. Una vez que ustedes del ejercicio anterior, del numeral 2, estas hayan traducido ustedes al español, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Luego van a traducirlas, luego de traducirlas van a transformar a pregunta, obviamente en inglés, y luego responder afirmativa y negativamente también en inglés. Es lo que ustedes tienen que hacer en base a las 3 oraciones que ustedes tienen en el numeral 2. Esas son las actividades que tienen que desarrollar. Ya saben que te deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada, utilizar combinaciones de líneas, símbolos, colores e imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja es fundamental, tal y como se les solicita. Deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos el tiempo de entrega de la presente actividad. Tenemos a continuación información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad 5 con el tema cómo conjugar el presente simple correspondientes a la semana 2 de fecha 26/6 del 2023. En cuanto a los criterios de configuración de la actividad, permite entregas desde la fecha, la fecha de entrega límite es el 31 de julio. Esta tarea permite entregas desde el 26 de junio y la fecha de publicación de calificaciones será hasta el 5 de agosto del 2023, así que tienen todo el tiempo necesario para poder cumplir de forma asertiva la presente actividad. Esa es una tarea bastante pequeña, lo que ustedes tienen que hacer para el desarrollo de esta semana. Inmediatamente nosotros vamos a analizar el material de apoyo que ustedes tienen para el desarrollo de la presente actividad. Ustedes pueden observar en pantalla el contenido de la presente actividad. Y vamos a iniciar. ¿Cómo se conjuga el presente simple? Saber emplear el presente simple en inglés no es solo conocer su estructura, se debe entender también la forma adecuada para su conjugación correcta de los verbos dentro de la estructura del presente simple tense o las estructuras del presente simple y también las interrogaciones. La conjugación del presente simple, vamos a ver cada uno con ejemplos. Tenemos la forma afirmativa, la estructura afirmativa, la estructura negativa y la estructura interrogativa. Aquí tenemos las 3, cómo podemos ir desarrollando. Por ejemplo, aquí tenemos la primera oración, dice, I drink too much coffee. Tomo demasiado o tomo mucho café. En la negación a esta misma oración, yo tengo que completarle
con el adverbio de negación para poderle, eso es fundamental, para poderle determinar que está negando la acción. Si nosotros, por ejemplo, aquí tenemos siempre, cuando nosotros vayamos a negar, siempre tenemos que utilizar el auxiliar verbal do en este caso, porque estamos hablando de la primera persona, que es I, que está de los pronombres personales, que significa yo. Por ejemplo, dice I do not. Cuando determino el I do not, ya sé que estoy hablando de mí mismo. Por ende, yo no puedo traducirle desde el inicio utilizando el pronombre personal. Y toda la acción recae directamente a partir del auxiliar verbal. En este caso del do. Dice, do not drink too much coffee. Dice, no tomo mucho café o no tomo demasiado café. Entonces ahí está la determinación. En la interrogación ya sabemos que se invierte la posición en relación al auxiliar verbal o el verbo y en relación a los pronombres. En este caso, si nosotros vemos en la oración interrogativa, perdón, en la oración negativa, primero tenemos el pronombre personal, luego tenemos el auxiliar verbal y luego tenemos el adverbio de negación. En la interrogación se ubica al revés. Primero nosotros le vamos a colocar el auxiliar verbal, en este caso que es do. Luego el pronombre personal, que en este caso es I, y luego el complemento de la oración que tenemos acá. Entonces dice, do I drink too much coffee? ¿Tomas demasiado café? Es una pregunta. Entonces aquí le está haciendo una interrogación. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en el momento de estructurar la interrogación, la pregunta. Ahí simplemente lo que se hace es invertir la posición en relación al verbo con el pronombre. El resto de la oración va igual. Y obviamente el signo de interrogación, fundamental. Siempre tienen que fijarse en el signo de interrogación, debido a que el signo de interrogación en inglés solo va hasta el final. Entonces ahí tenemos la estructura de la primera oración. De hecho, este verbo, el drink, que es en este caso tomar, vamos a conjugarle en este ejemplo con todos los pronombres personales. Para ello nosotros podemos observar, si nosotros vemos en la forma afirmativa, tenemos en primer lugar, tenemos el I, luego tenemos el you, luego tenemos he, she, it, que ya saben que es solo para objetos, para cosas y animales. Solo para eso sirve. Tenemos we. Y por último tenemos they. Ahí tenemos todos los pronombres personales. Y con cada una de las formas va conjugándose drink. Por ejemplo, ya habíamos visto la primera que dice I drink too much coffee. Tomo demasiado café. You drink too much coffee. Tú tomas demasiado café. He drink too much coffee. Él toma demasiado café. She drink too much coffee. Ella toma demasiado café. It drink too much coffee. Esto toma demasiado café. We drink too much coffee. Nosotros tomamos mucho café. Y they drink too much coffee. Ellos toman demasiado café. Todo esto está en tiempo afirmativo. Todas estas oraciones. ¿Qué es lo que hacemos para transformarle a la negación? Simplemente lo que hacemos es a cada uno de ellos, especialmente después de el do, en este caso que es el auxiliar verbal, en este caso vamos a utilizarle tanto el do como el das. Eso significa hacer del ejercicio de una acción. Entonces aquí tenemos los dos, tanto como do y como does. ¿Qué es lo que hacemos después del auxiliar verbal? Utilizamos el adverbio de negación. El adverbio de negación nos permite transformar esta oración en una negativa a una determinada acción, en una negación. Entonces ahí tenemos de you drink too much coffee, lo negativo sería you do not drink too much coffee. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Tú no tomas demasiado café. Está haciéndole una negación. Ahora, para la interrogación, simplemente estos dos, tanto el you como el do, cambian de posición. En este caso, do va primero y you va segundo. Do es el verbo, you es el pronombre. Cambian de posición. Do you drink too much coffee?
eh, tomas demasiado café referido a tú, obviamente a la persona con quien estoy hablando. Ahí tenemos la pregunta como tal y el signo de interrogación. Obviamente no tienen que olvidarse, solamente en la parte final. El siguiente dice, he drink too much coffee. Él toma demasiado café, dice, está haciendo una afirmación. Cuando yo le hago una negación a ese he, en este caso, ya le acompaño con does, que es el auxiliar verbal igual de hacer, pero obviamente se conjuga con las terceras personas, tanto en este caso del singular. Entonces aquí tenemos, he does not drink too much coffee. Él no toma demasiado café. Y si hago una pregunta, le pongo does he, cambia la posición en relación. Primero está, en este caso, primero está el auxiliar verbal y luego está el pronombre. Entonces ahí tenemos la inversión que se hace para poder transformarle a pregunta. Does he drink too much coffee? Toma demasiado café, obviamente refiriéndose a él, cuando estamos hablando del sexo masculino, cuando estamos interactuando con otra persona del sexo masculino dentro de la oración. Pasamos al sexo femenino, she drinks too much coffee, ella toma demasiado café, estoy haciendo una afirmación. Si yo le hago una negación, yo digo, she does not drink too much coffee, ella no toma demasiado café. Y si le hago una oración interrogativa, simplemente el does como auxiliar verbal va a ser primero, mientras que she como el pronombre personal o el sujeto pasa a ser segundo. Dos, she drink too much coffee. ¿Toma ella demasiado café? Está haciendo una pregunta. Pasamos con it. Recordemos que it obviamente está directamente relacionado para determinar cosas y también para describir animales, así como sustantivos incontables. Son fundamentales en el desarrollo de estas actividades. Entonces tenemos la primera, dice, cuando está en presente, it drink too much coffee. Esto toma demasiado café, dice. Si yo le pongo en negación, simplemente yo tengo que aumentarle el adverbio de negación antes del auxiliar verbal, o perdón, después del auxiliar verbal, y quedaría it does not drink too much coffee. Esto no toma demasiado café. En este caso, para hacerle pregunta, ya saben, primero va el auxiliar verbal, luego el pronombre. Does it drink too much coffee? ¿Toma esto demasiado café? Estoy haciendo una pregunta. Vamos al siguiente. Y ahora sí vamos al último. Dice, we drink too much coffee. We drink too much coffee. Nosotros tomamos demasiado café. Está afirmando. Yo, para hacer una negación, digo, we do not drink too much coffee. Nosotros no tomamos demasiado café. Y si yo quiero hacer una pregunta, se invierte. En este caso, primero va el auxiliar verbal do y luego va el pronombre personal we. Do we drink too much coffee? ¿Ustedes toman demasiado café? Está haciéndole una pregunta. Y por último tenemos el they. They drink too much coffee. Ellos toman demasiado café. Entonces, cuando yo voy a hacer una negación a este they, utilizo también el auxiliar verbal do y el adverbio de negación not. They do not drink too much coffee. En este caso dice, ellos no toman demasiado café. Y si yo quiero hacer una pregunta, ya saben cómo tienen que hacer. Primero va el auxiliar verbal, luego va el pronombre personal y el resto de la oración continúa normal. Dice, do they drink too much coffee? ¿Toman ellos demasiado café? Estoy haciendo una pregunta. Esa es la forma de utilización del presente simple, tanto en la forma afirmativa, en la forma negativa y también en la forma interrogativa. De esa manera se estructura la formulación o la estructura misma de cómo se va conjugando el presente simple, en este caso utilizando el verbo to be. ¿Cómo utilizar el verbo be en el presente simple en inglés? Recordemos que be o el verbo to be significa ser y también significa estar. El verbo be equivale a dos verbos distintos en el español, ser o estar. Por ejemplo, be happy, ser feliz. Be a teacher, ser profesor. Be German,
ser alemán. Be ready, ser listo. Be tired, estar cansado. Be crazy, estar loco. Entonces ya saben cómo se utilizaría, se utilizaría tanto para determinar ser o para determinar estar. Siempre va a ir adelantado del verbo be. Be happy. Entonces ya sabemos qué significa be happy. Se traduce como ser feliz. De hecho, hay una canción por ahí. En algún momento ya tendré la oportunidad de utilizarles un cancionero. Ahí existe en inglés una canción que utiliza ese be happy. Don't worry, be happy es el tema de la canción. Entonces, es bastante interesante el tema de cuando utilizamos el verbo be para las estructuras del presente simple. Aquí nosotros simplemente, ¿qué es lo que hacen? Ustedes primero le ponen be y luego le ponen el sustantivo al cual va a acompañar. En este caso, be, ustedes verán que está acompañando tanto al adjetivo happy, al sustantivo teacher, al sustantivo German, al adjetivo really, al igual al adjetivo tired y al adjetivo crazy. Entonces, todos ellos están acompañados del verbo to be. ¿Cómo conjugar el verbo be? Es sumamente facilito. Como ya hemos visto en clases anteriores, los verbos normales se conjugan en el presente simple de una forma muy simple, añadiendo simplemente una S para he, para she y para it. Pero este verbo be es diferente. Y aquí nosotros tenemos las estructuras cómo nosotros debemos conjugar el verbo be, que no es otra cosa que el verbo to be, que significa ser o estar. Y recordemos que el verbo to be o el verbo be, como quieran llamarle, que en definitiva es lo mismo, tiene tres auxiliares verbales. ¿Cuáles son esos auxiliares verbales? Es am, es are y es is. Ustedes lo tienen ahí por colores. Am es la primera persona, está en morado. Are es prácticamente esa es la segunda, el segundo auxiliar verbal. Is es el tercer auxiliar verbal. Se utiliza, que hay que tener mucho en cuenta, que se utiliza is para todos los sustantivos o las oraciones que se encuentren en singular, mientras que are, por el contrario, nos permite hacer todas las conjugaciones que sean en plural. Is nos permite determinar una sola cosa, un solo animal, una sola persona dentro de la oración, mientras que are nos permite nombrar a mucho más, nos permite pluralizar a las personas, animales o cosas de quien se menciona en la oración. De tal manera que nosotros tenemos aquí en esta infografía, nosotros podemos observar todo lo que se denomina nouns o pronombres. Pronouns, tenemos I, you, we, they, he, she, it. Están en desorden, pero en esa es la forma prácticamente para que ustedes puedan ver cómo está estructurado el verbo to be. Para la primera persona, I, ya saben que se utiliza con am. I por sí solo significa yo como pronombre. Si le pongo el verbo be, que es am, que significa solo estar, significa, dependiendo de lo que ustedes vayan a determinar, yo soy o yo estoy. I am, yo soy o yo estoy. Es igual al español. You are, tú eres, tú estás. O ustedes son, ustedes están. Recordemos que este you tiene dos funciones o tiene dos estructuras. Tiene tanto para el singular y también tiene la conjugación para el plural. Obviamente aquí nosotros solo tenemos la estructuración y se sobreentiende. Tenemos un solo you y está determinado para el plural. Entonces, en este caso, you are puede ser tú eres o ustedes son o están. We are, nosotros somos, nosotros estamos. They are, ellos son, ellos están. He is, él es, él está. She is, ella es, ella está. It, ojo, este it es solo para cosas y animales. It is, esto es, esto está. De esa manera está conjugado el verbo to be. Esta es la long form, la forma larga. ¿Por qué? Porque tiene dos tiempos. Pronunciamos primero los pronombres y luego el verbo. Por ejemplo, I am, you are, we are, they are, he is, she is, it is. Ahora,
para esta situación, nosotros también tenemos la forma contraída o la contracción. En la contracción, el verbo va perdiendo las primeras vocales y simplemente se le une con un apóstrofe a los pronombres. Y de tal manera de I am surge I'm. Si ustedes ven, tenemos el primer pronombre que es I, al apóstrofe o la comita que ustedes pueden observar aquí y la segunda letra del pronombre. I'm. ¿Cuál es la diferencia? Simplemente en la pronunciación y en la escritura. ¿Qué es lo que permite la construcción? Que el inglés sea más fluido dentro del desarrollo de la oración. Nada más. Estas contracciones se utiliza en estructuras o en documentos informales, solo en informales, tales como una carta familiar, tales como un chateo a través de las redes sociales, en los diálogos de las películas, de las telenovelas, en las letras de las canciones, nosotros podemos observar este tipo de contracciones. Pero cuando son documentos formales, tales como oficios, tales como solicitudes, todo lo que sea formal, escritos, ahí ustedes tienen que utilizar la forma larga. Eso quiere decir las dos formas, tanto el pronombre y el verbo be por separado. Esas son las condiciones en la determinación de estas actividades. Entonces, ya habíamos visto las contracciones, no son más que la unión del pronombre personal con el verbo a través del apóstrofe. El verbo, ¿cuál es la característica? Que va perdiendo las primeras vocales. Entonces tenemos de I am, tenemos I, you are, tenemos your, he is, tenemos we are, tenemos we're, they are, tenemos their, the he is, his, the she is, she's, the it is, its. La traducción al español no varía, es lo mismo. No hay ninguna modificación en cuanto a la traducción al español. Aquí tenemos en relación a las with contractions. Las contracciones son dos palabras combinadas que se juntan con el apóstrofe, o sea, la comita. Ya has aprendido una de palabra, por ejemplo, don't, que es la unión de do, not. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos dos, don't. Esta palabra es la combinación de dos palabras, como les había dicho, de do, en este caso, más el adverbio de negación, not. Se fusionan y forman este don't. Eso siempre hay que tener en cuenta. Y eso, como eso, van a ver ustedes encontrar algunas. El verbo be tiene varias contracciones. Por ejemplo, las oraciones you are. Esa es la big o la long form, la forma larga. Es exactamente igual a decir your, que es la forma contraída. En este caso, your es la forma donde se fusiona en un solo golpe de voz este you are. Es opcional usar las contracciones, pero aprenderás porque son muy comunes al escuchar dentro del idioma. Por ejemplo, nosotros tenemos oraciones que tienen la forma larga, pero también tienen la forma corta. Por ejemplo, I am y I'm. Yo soy o yo estoy, no cambia. I am young, soy joven. I'm sad, estoy triste. Si ustedes ven este I am, también esa es la forma larga. Este I'm es en la forma corta. En cada uno de ellos ustedes pueden identificar la utilización tanto de la contracción como de la forma larga. La siguiente de you are es your, que significa tú eres, tú estás, usted es, usted está, ustedes son, ustedes están, vosotros sois o vosotros estáis. Cualquiera de esas son las traducciones. Por ejemplo, en oraciones, you are a friend. Eres un amigo, dice. You are a friend. Eres un amigo. O puedo decir, you're a friend, que significa lo mismo. Tú eres un amigo. You're crazy, por ejemplo, tenemos aquí la contracción you're crazy. Estás loco, dice. Es una exclamación, podría ser esta en vez de oración. You're crazy. Estás loco. Con we are tenemos la contracción de we're, nosotros somos o estamos. We are here, estamos aquí. O we're students, somos estudiantes. Cualquiera de las formas ustedes pueden utilizar, las que más se acomoden. Pero recuerden que la forma larga es para escritos formales, la forma contraída es para documentos informales o estructuras informales. Tenemos la siguiente, they are o their, con la contracción que significan ellos son o ellos están. They are tired. Estás cansado. They are tired. Estás cansado.
o puedo decir their brothers, son hermanos. Ya no me obvio de decir they are, sino yo digo directamente their brothers, eso se traduce al español como son hermanos. De he is, la contracción es his, que significa él es, él está. En este caso dice he is an actor, es actor, dice he is an actor. Ya sé que estoy hablando de quién, del sexo masculino. O puedo utilizar la contracción he's ill, está enfermo, dice his, que corresponde a la contracción de he is, y ill, que es, se traduce como enfermo. Dice he's ill, eso se traduce como estás enfermo. De she is, la contracción es she's, que se traduce al español, ella es, ella está. En este caso dice, she is pretty, ella es guapa. O yo simplemente puedo decir, she's in the car, ella está en la noche. Es diferente decir, she is pretty. Aquí también yo podría decir, she's pretty. Le haría la contracción del pronombre y el verbo. Pero en este caso, para que ustedes se den cuenta, están de las dos formas. Separado su pronombre y verbo y unido a través del apóstrofe, pero pronombre y verbo en un solo golpe de voz. She's in the car. Ella está en el coche. Y pasamos al último, it is, su contracción it's, es que se traduce al español como es o está. Este significa it is in the box. Está en la caja, dice. It is in the box. The box. O simplemente puedo decir it's easy. Es fácil. Entonces ahí yo tengo la determinación. ¿Cómo formar oraciones negativas con el verbo to be? Ahora hemos estado formando oraciones afirmativas con el verbo to be. Para crear oraciones negativas solo hay que añadir la palabra not. Esto que es el apóstrofe not, el apóstrofe de negación. Ese es el not. Entonces yo digo, I am not tired, no estoy cansado. You are not a friend, tú no eres un amigo. We are not ready, no estamos preparados. They are not here, no está aquí. He is not crazy, no está loco. She is not an actress, no es actriz. It is not easy, no es fácil. Entonces aquí nosotros tenemos, ¿qué es lo que hicimos? Simplemente añadir el not. El añadir el not como en condición de adverbio de negación, ahí estamos automáticamente negando las cosas. En cuanto a las contractions, igual vamos a ver aquí en el cuadro a las contracciones, tenemos la opción de juntar el sujeto más el verbo. Ejemplo de you are, tenemos your, en este caso you're not tired, o el verbo con el not, por ejemplo you aren't. Ambas opciones son comunes y quieren decir exactamente lo mismo. A continuación vamos a ver las siguientes contracciones. Por ejemplo, tenemos I am not, tenemos I'm not. Se unió, se contrajo el verbo y el pronombre y el adverbio de negación se queda solito. Tenemos el pronombre personal, tenemos el verbo y tenemos el adverbio de negación. Entonces dice I'm not, entonces acá tenemos I'm not tired. Se quedan tal y como está. En este caso vamos a ver la siguiente parte. Tenemos you are not, tenemos you're not. En este caso se puede fusionar el pronombre más el verbo, o nosotros podemos unir el verbo más el apóstrofe de negación. En este caso se queda libre, en la segunda opción se queda libre el pronombre personal y se fusiona el verbo y el adverbio de negación y dan origen al aren't, you aren't, que significa también tú no eres, tú no estás. Igual tenemos tenemos la primera forma we're not y para la segunda we aren't. La primera se fusiona el verbo y el pronombre y se queda solo el apóstrofe de negación. En la segunda forma posible que ustedes pueden hacer, le dejan libre al pronombre y le fusionan el verbo are con el adverbio de negación y da origen al are. We are. Cualquiera de las dos está negando. We are not o we aren't. Cualquiera de las dos está negando. They are not sería they are not, la contracción del pronombre más el verbo, y they aren't, la contracción del verbo más el adverbio de negación. He is not, he's not, se fusionó el verbo con el pronombre más el verbo,
y el apóstrofe de negación se queda solo, o pueden dejarle solo al pronombre y fusionarle al verbo más el adverbio de negación. En este caso quedaría he isn't. Para he is not, she is not, o puede decir she isn't, cualquiera de las dos. Para it is not, tenemos it's not, o podemos decir it isn't, cualquiera de las dos funciona. Cualquiera de las dos está negando. Esas son las contracciones del verbo be. Y finalmente, ¿cómo formar preguntas con el verbo to be o con el verbo be? Para formar preguntas con el verbo be, simplemente ponemos el verbo delante del sujeto. Por ejemplo, para convertir una oración I am tired a una pregunta, primero va, en este caso, va el verbo am, luego el pronombre I y tired, de tal manera que se invirtió la posición del pronombre y el verbo para transformar la pregunta. Por ejemplo, question with be. Entonces, ¿qué dice aquí? Preguntas con be, ¿qué eso significa? Primero, aquí tenemos primero cats are a build, que es lo que hace. Entonces tenemos que invertir para hacerle preguntas. Entonces, en este caso, primero iría el verbo, luego iría el pronombre y luego el complemento seguido del signo de interrogación. De esa manera se transforma en preguntas. Por ejemplo, tenemos aquí am I dead, estoy muerto,